proyecto El cuidado de la casa común en tiempos de pandemia 2020-2021 y sugerencias para la pospandemia en la comunidad javeriana, nace de la pregunta sobre cómo los cambios vividos durante este periodo están afectando nuestro entorno y la vida de la comunidad universitaria. Teniendo en cuenta esto, se nos ocurrió que sería muy buena idea el conocer de primera mano, por miembros de nuestra comunidad, cómo toda esta situación nos estaba afectando en lo psicológico y físico, además de entender cómo estos cambios nos están llevando a generar afectaciones en el ecosistema y el entorno que habitamos. De esta manera, desarrollamos una encuesta que compartimos durante un mes con miembros de la comunidad, personal administrativo, profesores, estudiantes, egresados y familiares. Un total de 362 personas con las cuales logramos obtener información que podemos observar y analizar para definir el impacto en la comunidad universitaria javeriana. Buenos días, profesor Juan Carlos. Gracias por disponer de su tiempo para esta corta entrevista respecto a la encuesta que amablemente diligenció como parte del proyecto Cardoner que desarrolló el Grupo C de la Cohorte 14. Queremos que nos dé respuesta a 3 breves preguntas. La primera es, ¿cómo se sintió diligenciando la encuesta? Y si al diligenciarla tal vez tuvo la oportunidad de llevar a cabo un proceso de reflexión al respecto. Buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Sí, la encuesta primero, la forma gráfica, el diseño fue bastante agradable. Parecía, después al considerarlo me di cuenta que era súper larga, pero en realidad cuando la estaba diligenciando como que iba pensando en esos cambios que uno ha tenido en esta época de pandemia, los hábitos de consumo, el tiempo que permanezco frente a las pantallas. Obviamente como que uno siempre es consciente de eso, pero el hecho de diligenciar la encuesta, el consumo de servicios públicos, el consumo de agua, cómo las cosas han cambiado en mi casa, sí, digamos que lo pensé mucho mientras diligencié la encuesta. Bueno, muchas gracias. En ese sentido, quisiera que nos contara de pronto cuál fue esa pregunta que lo hizo pensar más, qué cambios de pronto con respecto a antes de la pandemia ha sido más notorio para usted. Pues antes de la pandemia como que uno no estaba casi nunca en la casa, entonces compraba las cosas pero las iba gastando como al día a día, entonces no se daba cuenta de todo lo que estaba consumiendo. Cuando te preguntan, bueno, ¿cuántas veces estás comprando cosas por internet? ¿Cuántas veces estás comprando cosas de supermercado para la comida, el consumo de agua, el consumo de luz? Pues me di cuenta de verdad que cada ser humano está acabando el planeta muy rápido. Somos muy consumistas, consumimos muchas cosas y los recursos son muy limitados. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, teniendo en cuenta que tuvo la oportunidad de acompañarnos a la siembra de los nogales en la universidad, quisiera que nos contara cómo fue esa experiencia, cómo ve usted que podamos de pronto más personas sembrar más árboles y cómo se sintió finalmente ese día. Pues fue una experiencia muy chévere, además porque estaba el profesor Carlos que nos contó pues sobre los diferentes tipos de árboles, esos mitos que hay sobre las especies invasivas, las no nativas y cómo tenemos que reemplazarlas por especies nativas, todo lo que hace un arbolito por todos nosotros, el número de árboles que deberíamos estar plantando por año. Y por ejemplo yo ya estoy colgado no planto ninguno en ningún año, al menos participé. Fue una experiencia muy interesante, aprendí un montón y muchas gracias por la invitación. Listo, muchísimas gracias, profesor, y que tenga un feliz día. Realizamos una encuesta de 26 preguntas que trataban de indagar un poco acerca del transporte que hemos estado usando durante esta temporada de pandemia, cómo ha estado nuestra salud física, mental, estados mentales y espiritualidad, el tipo de uso de residuos, si estamos separando entre botellas, plásticos, vidrios, latas, material orgánico, la huella hídrica y de energía en nuestros hogares, el uso y frecuencia de uso de dispositivos electrónicos, los patrones de consumo y las acciones sostenibles que podemos estar llevando a cabo durante esta temporada. Cada una de estas 26 preguntas se evaluaron estadísticamente a partir de una herramienta llamada Pervanova, lo que nos permitió evidenciar diferentes patrones muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que entre hombres y mujeres contestamos de manera muy diferente la forma en que separamos los residuos en el hogar.
cuántas veces a la semana se pedían domicilios en la canasta básica y con qué frecuencia hacemos compras en Internet. También encontramos diferencias muy marcadas entre la edad. Y encontramos, por ejemplo, que la forma en que se usan y los tipos de elementos de bioseguridad que se usan fue marcadamente diferente en personas mayores de 61 años. También encontramos que hubo diferencias en la edad respecto a qué han aprendido las personas durante esta pandemia en relación con el medio ambiente. Por ejemplo, las personas menores, desde los 18 años más o menos, hasta los 30 años, encontraron que habían reducido el consumo de plásticos, mientras que las personas de mayor edad, de mayores de 60 años más o menos, se enfocaron en crear huertas caseras y reducir el consumo de carne. También encontramos un efecto diferenciado entre género y edad para la frecuencia con que las personas hacen compras por Internet. ¿Qué encontramos? Las personas de mayores edades comentan que prefieren salir a comprar o por lo menos reportan mucho menos compras por Internet. Mientras que las personas de menor edad, sobre todo mujeres jóvenes, son quienes compran más por estas plataformas digitales. Encontramos sobre todo que las mujeres de menos de 30 años dicen encontrarse más agotadas que las demás personas. Además, entre los 30 y 45 años se sienten más felices, indicando que todo es más fácil respecto a otros rangos de edad. Mientras que para los hombres no hubo diferencias entre las edades respecto a cómo se sienten durante esta pandemia. Respecto al tiempo que estamos pasando frente a la pantalla en este momento de pandemia, quienes han reportado pasar más tiempos son las mujeres entre 17 y 30 años. Y al final hay un incremento del tiempo en el uso con dispositivos electrónicos también, lo que conlleva un aumento en la huella energética desde nuestros hogares. Sumado a esto, el alto consumo de agua no se diferencia del todo entre hombres o mujeres o edad de los participantes. En general, todos los que respondieron reportan un aumento medio a alto del consumo de agua dentro del hogar. Todos estos resultados y muchos más los podrán encontrar en documentos adjuntos y compartidos de libre acceso en la plataforma web. Consideramos dentro del grupo de trabajo de Cardoner que son documentos muy importantes para la toma de decisiones respecto a cambios o mejoras en las acciones diarias a desarrollar en cada pequeña acción que tomemos desde nuestras casas y desde nuestras oficinas, con el fin de impactar positivamente a nuestro ambiente. La huella de carbono es definida por el Ministerio de Ambiente como el nivel de gases de efecto invernadero causados por la producción de bienes, la prestación de servicios o los procesos bien sea organizacionales o humanos que realizamos. Teniendo en cuenta que la cohorte 14 de Cardoner fue 100% en línea por todas las restricciones que tuvimos con la pandemia, tuvimos en cuenta los siguientes parámetros para hacer el cálculo de nuestra huella: el número de participantes, el número de conferencistas, las horas que tuvimos en línea, y para estas horas tuvimos en cuenta las horas en Blackboard, las horas de los encuentros de los grupos de interés, de los grupos de proyecto, de acompañamiento, y también las horas de los encuentros sincrónicos. También se tuvo en cuenta el uso de la energía de cada uno de nosotros y de los conferencistas, así como el uso de los correos electrónicos y el uso de los aparatos electrónicos. También se tuvo en cuenta el diligenciamiento de la encuesta para el cálculo de la huella. Una vez hecho el cálculo, obtuvimos una huella de carbono de 2.8 toneladas de CO2, la cual quisimos compensar y mitigar a través de la siembra de árboles en el campus. Para esto sembramos entonces 5 árboles de la especie Juglans neotrópica, conocida comúnmente como nogal, la cual logra capturar 10 toneladas de CO2. Con esto no solamente compensamos las emisiones que generamos, sino que también logramos capturar 7.2 toneladas de CO2 adicionales que generan impacto positivo al ambiente y que además contribuyen a la lucha contra el cambio climático. ¿Cuál es el nogal? Es parte de la eliminación de árboles en la sabana de Bogotá, pues entrada en tumbar los árboles grandes que, entre comillas, fueron nogales. Y ahí, pues, lógicamente, cayeron por cantidad de nogales. El nombre nogal realmente responde a la
al rebautizo que se le da a ese árbol. No sé indígena cómo lo llamaban antes, pero el rebautizo que llaman los españoles, porque el nogal hace parte del grupo de los juglans típicos de Europa. ¿Se acuerdan la escena del Padrino, en donde está con una de nogal y está hablando con el que va a ser su yerno y coge unas nueces en la mano y dice: espero que te portes bien con mi hija? Y escuchan nueces. Las nueces de los cascanueces. O sea, las nueces de los cascanueces son de la familia del nogal, de este. Pero ese es un Douglas nigra, este es Douglas neotrópica. Neotrópica porque es tropical. Sin embargo, si uno coge esta fruta y la rompe, uno adentro encontraría el cerebrito y no se lo podría comer. Cuando uno coge la semilla de este y lo corta transversalmente, queda una figura muy bonita con la cual hacen diches y cosas así chéveres. Y la madera, en general, es una madera de las mejores que hay, la madera de nogal. Una madera oscura, densa, o sea, es pesada, ¿sí? Con la que se fabricaron muchos objetos aquí en Bogotá. Hay mucho nogal, probablemente en nuestras casas, no lo sabemos. Entonces, el yuglena trópica que vamos a ver aquí es un árbol que va a crecer magnitudes impresionantes. La densidad de siembra es alta, ¿sí? Alta es que están muy pegados, pero el objetivo de que estén pegados es porque en la naturaleza, en general, por cada árbol adulto que hay, ha habido hacia atrás por lo menos 10 intermedios, por lo menos 100 chiquiticos y por lo menos 1000 enanitos. Esa es la proporción que hay. O sea, por cada 1000 árboles que caen y comienzan a germinar semillas, solamente una al final llegará a ser grande. Aquí la apuesta es que todos sobreviven, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero vamos a dar la posibilidad de que en la genética que tienen, los más poderosos sobresalgan sobre los otros. Y aquí al final, digamos que por allá unos 10 años, 15 años, ¿sí? Haya unos 3 o 4 así. Vamos muy chévere, nosotros no podemos coger una rama o dos. Con el nogal, uno puede, con el fruto del nogal, uno puede sacar un tinte natural que es espectacular. Más carbono captura. El nogal es de los Nogal, claro, porque si no, puede ser así grueso. La biomasa es una. La biomasa, sí, el volumen de biomasa. Entre el tronco sea más grueso o más profundo. Son dos variables: la cantidad de madera, el volumen y la densidad de la madera. La biomasa es peso, en últimas. Si es grande como la ceiba, pero la madera es livianita, pues no captura mucho, ¿sí? El nogal no es tan grande como la ceiba, ¿sí? Pero sí captura un efecto de demasiado. Fácilmente puede llegar a ser como el eucalipto, por ejemplo. En su momento, la idea es que esos nogales reemplacen a los eucaliptos. Una de las principales cosas que vimos en los resultados es que aún se prefiere el salir a comprar los productos que se consumen, sea de la canasta básica u otros, lo que realmente impacta tanto en nuestra salud como en lo generado en las diversas huellas. En este caso, recomendamos mantenerse así, cambiando el carro por una ligera caminata o aprovechando y sacar la bicicleta o utilizando el vehículo personal la menor cantidad de veces. En caso ya de que sea necesario, buscar aquellos sitios cercanos y mucho mejor que realmente conozcamos que tienen productos de bajo impacto como los productos orgánicos, que tengan entregas en bicicleta o que hacen refill, o sea que sus productos vienen sin envase. También en los consumos y generación de residuos en el hogar, al parecer hay una alta inequidad de género en el modo en el que se recicla, evidenciándose que son más las mujeres que se encargan de este tema dentro del hogar, por lo que vemos que una forma de romper esta brecha es que el reciclaje lo haga toda la familia y no quede en manos de una sola persona. El cuidado del hogar es un tema de todas y todos.
A pesar de los avances en la vacunación, es importante seguir cuidándonos y mantener el uso de los implementos de bioseguridad, para lo cual mantener el uso de tapabocas, geles y alcoholes es primordial, viendo que solo un gran porcentaje de las personas mayores de edad los utilizan versus los más jóvenes. Eso sí, teniendo en cuenta reducir al máximo la generación de desechos en el uso de estos productos, como por ejemplo reenvasando geles en botellas o en piezas que yo pueda llevar fuera del hogar de una botella mucho más grande que he comprado en un centro comercial, haciendo un adecuado manejo del fin de vida de estos productos y no simplemente desechándolos en cualquier parte. Aunque es cierto que en los últimos días puede ser difícil tener una movilidad por la ciudad en los medios públicos, y según los resultados se ha aumentado el uso del carro particular, recomendado que se utilice aún más la bicicleta, los medios alternativos y el caminar. Solo este último ha aumentado un poco, al menos en los pequeños trayectos, y en caso de tener que usar el vehículo particular, que esto sea pocas veces a la semana y que a medida que la situación de la pandemia se vaya solucionando, podamos regresar o iniciar a prácticas como los viajes compartidos, aprovechando al máximo la capacidad del vehículo. Con el tiempo estas prácticas se pueden y ojalá se conviertan en procesos comunes para todos y el planeta y el tráfico de la ciudad lo van a agradecer enormemente. También es importante que así como percibimos que el consumo de agua ha aumentado, tomemos acción para reducirlo. Pequeñas acciones que suenan redundantes como cerrar la llave mientras te cepillas o lavas la loza, dejarla en remojo para facilitar su posterior lavado, reutilizar el agua de la lavadora para regar plantas o su uso en inodoros, genera un altísimo impacto, sobre todo teniendo en cuenta que para Colombia aproximadamente el 34% del agua se utiliza en el lavado de ropa y otro 55% en el lavado y la limpieza personal y la limpieza del hogar. Entonces, hacer una buena gestión de este recurso no solo ahorrará en el pago de servicios, sino sobre todo en la cantidad de agua potable que afectamos y que aumenta el impacto en afluentes. Ya en temas de salud, teniendo en cuenta el tiempo prolongado que se está sentado frente a una pantalla, realizar pausas activas y adecuar el sitio de trabajo es primordial. A su vez, se recomienda establecer límites entre los tiempos de trabajo y descanso. Recuerda descansar para vivir mejor. Y recuerda también separar los espacios de trabajo de los espacios de ocio y esparcimiento dentro del hogar. Cuando están mezclados es mucho más difícil poder tomar una pausa o poder decir hasta aquí va hoy mi día. Respecto al agotamiento y la alta afectación del bienestar en mujeres menores de 30 años, recomendamos buscar actividades de dispersión afines a los gustos, las cuales puedan integrarse a la rutina o hábitos cotidianos, favoreciendo así un equilibrio físico, emocional y mental. El cuidado de nuestra casa común empieza por el cuidado a nosotros mismos. Finalicemos entonces con unas palabras del Santo Padre que se resaltan en ese hermoso documento que es el Laudato Si. Cito: el objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar.